El día de hoy, entonces, vamos a empezar con el último tema, que es simulación. Entonces, ¿a qué les suena simulación? Así de, vamos a simular, como muchas acepciones, ¿no? Si le ponen una D es disimular, pero no, esa es otra cosa. Bien, entonces vamos a ver qué es. Básicamente, la modelación, que es parte de la simulación, es aplicar métodos para analizar problemas complejos del mundo real para realizar predicciones sobre qué pasaría con distintas acciones. ¿Ok? ¿Por qué es importante saber qué es la modelación? Porque es parte de la simulación. Entonces, antes de poder hacer una simulación, tenemos que hacer una modelación. Y básicamente en la modelación están involucrados una situación real, ¿no? A través de eso usamos las matemáticas y creamos un modelo. Entonces, si no tenemos un modelo, pues tampoco podemos hacer la simulación, ¿no? Primero necesitamos construir este modelo. Bien, entonces tenemos, otra vez tal vez otro esquema. Tenemos la situación real, ¿no? Hacemos algunas generalizaciones, hacemos algunas hipótesis, con eso podemos hacer un modelo. Ay, perdón. Un modelo, digamos, que explique los mecanismos, luego hacemos un modelo matemático. Con esto podemos hacer la simulación. Luego tenemos algunos resultados, los interpretamos y luego los confrontamos con la realidad. ¿Ok? Entonces podríamos decir que tenemos que es como si pasáramos por como si hiciéramos experimentación, pero en vez de hacer digamos, unas pruebas, las haremos a través de modelos matemáticos y simulación. Entonces, la simulación es justamente esta parte, ya la parte de correr nuestros modelos matemáticos que ya construimos. El tipo de simulación que vamos a ver en este curso es una muy específica, que es la simulación Monte Carlo. Si tenemos tiempo, podremos hacer tal vez alguna otra cosa. O si ustedes tienen ganas, que más bien tiene más que ver con eso que con otra cosa. Entonces, una simulación Monte Carlo es un modelo probabilístico que involucra elementos de la suerte. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es importante conocerla? Porque tiene que ver con, más con la probabilidad que con decir que va a pasar esto, ¿no? O sea, ya vimos que en los procesos estocásticos tenemos cierto grado de, como de variabilidad asociada a las probabilidades. En las simulaciones también podemos hacer lo mismo. Podemos hacer modelos determinísticos o podemos hacer modelos que involucren, ay, perdón, modo lectura, está, que involucren esta parte probabilística, ¿no? Que se sujeta un poco a la suerte. Un poco a qué puede pasar, a otras cosas, no nada más a que ya sabemos qué va a pasar, sino una variación de situaciones. Ok. Entonces, aquí volvemos a tener, ¿no? Ahora sí involucramos la simulación. Tenemos una situación, la convertimos en un modelo matemático, con leyes que muchas veces con ecuaciones diferenciales. Corremos el modelo, obtenemos resultados y eso lo podemos comparar con la situación real. Bien, entonces la simulación podríamos decir que es una parte de la modelación, pero que involucra ya en sí utilizar una computadora para correr el modelo. Bien. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo es útil usar la simulación? Y básicamente es cuando
es muy difícil, o cuando al hacer una prueba es muy difícil, o consume mucho tiempo, o es caro, o es peligroso. Entonces mejor recurrimos a la simulación, por ejemplo. Cuando estamos probando, bueno, antes de eso, ¿qué tipo de simulaciones han hecho ustedes? ¿O dónde han visto que se utilice la simulación? En ingeniería civil. Como por ejemplo cuando hacen, por ejemplo, una obra, por ejemplo, Ujú. una presa, y pues primero hacen como un modelo, ¿no? Para no gastarse tantos recursos, por ejemplo. Sí, de hecho, se hacen varios, se hace un modelo computacional y luego también se hace un modelo a escala, ¿no? Físico, para ver si hay algunas partes problemáticas que no alcanzaron a plantear en la simulación. ¿Y por qué crees, Iba, que se hagan modelos cuando se hacen presas? Por el costo que esto implica. Y pues es menos, digamos, menos dinero el que se va a gastar en hacer un modelo a hacerlo así, digamos, pues irse directamente, ¿no? Exacto, básicamente porque si hiciéramos la prueba en tamaño real, pues sería extremadamente caro, ¿no? El propósito es encontrar como posibles efectos no previstos o para ver si el diseño es suficientemente eficiente, ¿sí? Pero básicamente es porque no podríamos rehacer una presa, sería muy caro, entonces hacemos un modelo y una simulación. Aquí que están hablando déjenme ver. Jesús dice que para el comportamiento sísmico, exacto. Entonces, para probar, no podemos provocar un sismo, así, o construir un edificio y luego meterle un sismo. Pues no, ¿no? Entonces, mejor hacemos una simulación para ver cómo reacciona, ¿ok? También se utiliza en caso de tráfico. Pues en diseño vial también se usa. ¿Dónde más se usa? También se usa para, ¿qué otra cosa? Ya vimos que también se usa para cosas de logística y para muchas cosas, ¿no? Pero básicamente si no podemos reproducir también las situaciones en las que va a estar sometido el objeto de estudio, entonces también mejor usamos simulación. Exacto, Víctor, también para diseño por aire, para probar. Sí, también de hecho se hacen modelos a escala, ¿no? Y los pones luego en el túnel de viento. Exactamente. Entonces hay muchos casos en los que utilizamos simulación y modelación, las dos cosas. También, por ejemplo, si estamos hablando de procesos a más largo plazo, también mejor usamos simulación. Ok, ¿qué otra cosa? Entonces, eh, si no podemos hacer el experimento, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de estudiar fenómenos climáticos como el efecto invernadero, mejor hacemos simulación. El costo en dinero, tiempo o peligro del experimento es muy alto, ¿no? Reacciones nucleares, por ejemplo, o con o lo que comentaban, edificios o presas, ¿no? La otra es cuando el sistema todavía no existe, entonces cuando tenemos que hacer diseño de aviones o de máquinas, o cuando queremos probar varias alternativas que no podemos, digamos, reproducir en la realidad, ¿no? ¿Cómo qué pasaría si aplicamos una política pública? ¿Lo podemos aplicar en la realidad? Para saber qué va a pasar, no. Tendremos que hacerlo a través de simulación, ¿ok? Bien. Pero también tiene sus propias desventajas. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos que dedicar a la simulación tiempo también y dinero. Entonces, a veces puede ser muy caro, ¿no? A veces nos sale más cara la simulación que el objeto. O la otra cosa es que no podemos probar todas las alternativas. Por tanto, podemos identificar buenas soluciones, pero no las mejores. O sea, siempre tenemos limitantes, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando estamos hablando de diseño sísmico, podemos simular algunas condiciones, pero no todas. Y como también tenemos un poco de, este,
Si estamos utilizando una simulación Monte Carlo, pues no podemos asegurar que el sistema va a tomar esa trayectoria. Entonces, las conclusiones pues pueden ser limitadas. De hecho, siempre que hacemos simulaciones, ¿no? Modelaciones, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de plantear las soluciones, porque son los resultados de la simulación, que pueden ser suficientemente cercanos al fenómeno que estamos observando, pero que no son la verdad definitiva, ¿no? O sea, no es como, ¿qué será? No es el objeto en sí, es lo que puede pasar con el objeto. Y también tenemos que ser muy conscientes de que las simulaciones tienen sus propias limitaciones, ¿no? Son modelos, son como abstracciones, no son el objeto y por tanto no son perfectos. Siempre están sujetos a mejora, ¿ok? Y también a veces puede pasar que a veces no tenemos datos reales del objeto que estamos estudiando, ¿no? Y estamos haciendo algunas suposiciones. Entonces, a veces los resultados pueden ser difíciles de verificar. Y otra opción es que hay gente que corre simulaciones y luego no sabe, no sabe lo que está haciendo. Entonces, así de, pues me salió tanto, ¿y eso qué significa? No lo sé. Eso también se da. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos al tipo de simulación que vamos a usar. Es muy curioso. Estaba ayer leyendo un artículo, de hecho, que habla sobre un método que se llama las cadenas de Markov-Monte Carlo, o sea, un poco esto, y también que pues está relacionado con asuntos nucleares. Y básicamente es un método para tratar de, en vez de simular la parte, los procesos físicos que puede llegar a ser muy complejo, lo plantean como una cadena de Markov. Entonces puede ser como interesante. Y como ustedes saben, las cadenas de Markov tienen alcanzan un estado estable y entonces en eso se basa para plantear esta simulación de cadenas de Markov Monte Carlo. Pues nosotros vamos a ir solo con la Monte Carlo, ¿ok? Las simulaciones Monte Carlo fueron desarrolladas en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial. Estaban diseñando en el proyecto Manhattan, que espero que... Por cierto, una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál era este proyecto Manhattan? ¿Qué estaban tratando de desarrollar? Pues se obtuvo la bomba atómica, ¿no? Pero Exactamente, es el de la bomba atómica. Entonces, pues ustedes se imaginarán que para ese entonces todo este asunto de de qué tamaño sería la reacción y ese tipo de cosas, pues tenían altos niveles de incertidumbre, ¿no? No se sabía exactamente qué podría pasar, tenían como un alta grado de incertidumbre y por tanto tenían que desarrollar algún método que les sirviera para poder diseñar las protecciones contra la radiación. Entonces lo desarrollaron a través de eso, ¿no? Sí, tenemos un poco de incertidumbre, pero más o menos creemos que puede ser por acá. Y así es como se desarrolló la simulación Monte Carlo. Ahora, ¿cuál es la parte importante? Que básicamente, ¿por qué se llama Monte Carlo? Porque involucra el azar. No, perdón, es como si, desarrollaran, sí, esta parte del azar, ¿no? Monte Carlo como el casino, empiezan a desarrollar las diferentes trayectorias que puede seguir el fenómeno que están observando. Y lo desarrollaron von Neumann y Stanislaus Ulam. Von Neumann probablemente les sonará a los que les guste también toda la parte de el desarrollo de computadoras y máquinas y patrones, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver la siguiente.
Entonces, ¿qué es esta técnica Monte Carlo? Básicamente es se basa en que suponemos que lo que estamos observando tiene una probabilidad. Entonces, es como involucrar esta probabilidad en la simulación. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve? Se definen variables, escenarios y lo podemos usar en muchísimos campos, ¿no? Podemos usarlo en nosotros lo vamos a usar en las filas, en los inventarios, en el transporte, pero también podemos plantearlo como problemas biológicos, ecológicos, en física, en finanzas, tiene un montón de aplicaciones. Y básicamente la ventaja es que es un método directo y es relativamente fácil de plantear, pero la desventaja es que es como si hiciéramos, la ventaja de la Monte Carlo es que hacemos muchas corridas para tratar de encontrar como cuáles serían los límites del comportamiento del sistema que estamos observando. Pero no es una solución única y también no podemos ocupar todas las posibles soluciones, solo soluciones suficientemente buenas, como lo planteamos ya antes. Entonces, ¿cómo se ve una simulación Monte Carlo? Se ve así. Planteamos las leyes del sistema, consideramos la parte probabilística y básicamente obtendríamos esto, una nube de soluciones, ¿no? Entonces podríamos suponer que sabemos que el comportamiento del sistema va a estar más o menos por acá y por acá, ¿no? O sea que será un poco difícil que haga esto, ¿ok? Sino que esta zona se convierte como en la zona donde el sistema se va a comportar. Entonces, sabemos que tenemos que tomar precauciones entonces para que el sistema haga esto o esto. ¿Ok? Más o menos así sería. Entonces, como si la simulación Monte Carlo es como si probáramos muchas opciones de comportamiento del sistema que estamos observando. Y así tratar de encontrar qué puede pasar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Entonces, para poder utilizar el método Monte Carlo de simulación, necesitamos generar números aleatorios. Entonces, estos números aleatorios son los que nos servirán para poder generar más tarde toda la simulación Monte Carlo. Entonces, vamos a volver a usar RStudio en algunos casos, pero también podemos generarlos por Excel y también existen procedimientos, digamos, a mano para generarlos. Entonces, estos números aleatorios, generalmente los que generamos son los uniformes, ¿no? Los que están entre 0 y 1. Pero bueno, estos son los que vamos a usar para después generar números con la distribución que nosotros queremos. Pero, y esta distribución de números van a describir todos los posibles resultados. ¿Ok? Y a veces vamos a tener pues números que tengan una distribución uniforme o normal o la que nosotros necesitemos. Bien. Entonces existen diferentes métodos para generar números aleatorios uniformes, ¿no? Uno de estos es el método congruencial multiplicativo lineal. Tiene un nombre bastante rimbombante, ¿cierto?
Y básicamente este número implica, vamos a generar un número, números pseudoaleatorios que no sean entre 0 y 1. ¿Ok? Y básicamente se da un número inicial que se llama una semilla. Y a partir de eso, vamos a, digamos, generar el siguiente número aleatorio. ¿Ok? Y aquí tenemos algunos valores recomendados para que este método tengamos un número suficientemente, una secuencia suficientemente buena de valores para generar números aleatorios. Pero ahorita vamos a aplicarla para que lo podamos, para que ustedes vean cómo funciona. Entonces tenemos un número original, ¿no? Que sería el primero, sería la semilla. A ese le calculamos un multiplicador, le sumamos algo y a eso le sacamos un módulo. Y ese sería el siguiente número. Y luego ese número lo usamos para generar el siguiente y así. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo del método congruencial mixto. Vamos a ver por acá, que me está dejando. Ay, no. Bueno. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos, vamos a suponer que denme un momentito para que conecte la pizarra. Un minuto. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo con el congruencial mixto. Vamos a suponer, y también es importante saber que cada vez que hagamos una simulación, una parte importante de hacer una simulación es que alguien más pueda reproducir los resultados que ustedes hicieron, ¿no? Eso es parte importante de hacer una simulación, la reproductibilidad. O sea, si alguien puede hacer lo que ustedes hicieron, puede comprobar lo que ustedes hicieron, entonces le da más validez a su trabajo. Entonces, siempre que se haga una simulación, sobre todo que si estamos utilizando números pseudoaleatorios, estamos generando números aleatorios, tenemos que especificar cuál es la semilla. Y esta semilla, pues, es el número inicial que estamos usando para generar nuestra secuencia de números aleatorios. Entonces, quedamos que el congruencial mixto es xn más 1 es igual a el multiplicador por el xn, le voy a poner una a, r, no, perdón, a xn, ¿no? Que sería la parte multiplicativa más el incremento, y todo esto, el módulo m. ¿Ok? Entonces, todos conocen el algoritmo de módulo. Esto se refiere a que encontramos el multiplicador más cercano y lo que nos interesa es el residuo. Vamos a suponer una secuencia donde A sea 7, B es 2 y el módulo M, voy a decir que sea, para que sea compatible, M sea 10. ¿Ok? Entonces tendremos
esos números para generar la secuencia y vamos a establecer una semilla. ¿Ok? Y esta semilla será X0. Entonces vamos a suponer que será una semilla 4. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces vamos a plantear, si tenemos X4 como una semilla, vamos a plantear X1. Que sería 7 por 4 más 2 módulo 10. Entonces 7 por 4 sería 28. Más 2, 30. ¿Ok? Entonces el múltiplo más cercano de 10 a 30 pues es 30. Por tanto, mi siguiente número es 0. Porque no tengo ningún residuo. ¿De acuerdo? El siguiente, este sería X1. Entonces el siguiente número aleatorio sería 7 por 0 más 2 módulo 10. Entonces 7 por 0 sería 0 más 2. Tenemos aquí un 2 módulo 10. El múltiplo más cercano de 10 pues es 0. Entonces tengo un residuo de 2. X3 será entonces 7 por 2 más 2 módulo 10. 7 por 2 es 14 más 2 es 16. El múltiplo más cercano de 10 es 10. Y mi siguiente número es 6. Y el siguiente número, vamos a ver, X4 sería 7 por 6 más 2 módulo 10. Entonces 7 por 6 sería 42. Más 2 sería 44. El múltiplo más cercano es 40 y regresamos al 4. ¿Qué le va a pasar a toda mi secuencia si yo sigo generando números aleatorios? Pues otra vez voy a tener 0, 2, 6 y voy a volver a caer en 4. Bien, entonces por eso, justo por eso, para poder utilizar este método concurrencial y que no tengamos, que podamos generar más números aleatorios, bueno, hay algunas recomendaciones sobre cómo escoger A, B y el módulo, que básicamente es que ninguno tiene que ser múltiplo de ninguno. Entonces aquí cometí un pequeño error, ¿no? Tendría que haber elegido, por ejemplo, 3. Y básicamente el módulo me da el intervalo de valores que puedo seleccionar, ¿no? Entonces, que pueden salir, tendrá que ser 0 hasta 9. Pero pues como elegí mal digamos, la B, entonces pues no obtuve un buen resultado. Sin embargo, vamos a ver cuál sería la recomendación que se usa para estos números, que básicamente nos dice, ¿sabes qué? Si vas a utilizar este método, lo que conviene es justamente usar este valor de multiplicador, el 16.807, el incremento que sea 0, y el módulo será el número más grande que se pueda almacenar. ¿Ok? Y de esta manera podríamos generar muchos números aleatorios, enteros, de entre un número gigante de opciones, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, a lo mejor es medio trivial, ¿no? Pero si nos saliera, por ejemplo, 45 en el ejercicio que acabamos de hacer, redondea hacia... No hay ninguna importancia si se redondea hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No, es que sí es importante porque el módulo es el múltiplo más chico cercano. Ah, ok. ¿Ok? Entonces no sería hasta arriba. Si tuviera 45, el residuo, bueno, el múltiplo más cercano, más chico sería 40. Y tendría su residuo de 5.
Ah, ok, eso no lo había escuchado, perdón. Gracias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de hecho, si quieren, podemos volverlo a intentar. Vamos a hacer eso. No nos vendría mal. Volvamos a intentar, pero voy a cambiar este número a ver si es un poco mejor. ¿Ok? En lugar de que B sea 2, lo voy a cambiar por 3. A ver qué pasa. Y voy a la misma semilla. X0 es igual a 4. ¿Qué le pasa a X1? Tendríamos 7 por 4 más 3, módulo 10. Entonces, igual tendríamos, en este caso, tendríamos 31. Y el múltiplo más cercano sería 31, módulo 10, pues sería 1, ¿no? 30, tengo un residuo de 1. X2 sería 7 más 3, módulo 10. Múltiplo pues es 10 y residuo es 0, entonces teníamos 0. El siguiente, tenemos 7 más, perdón, 7 por 0. X3, tenemos 7 por 0 más 3. Módulo 10, tendríamos 3. X4, tendríamos 7 por 3 más 3, tenemos 24. Módulo 10, pues ya me volví a dar 4. Entonces antes generé 1, 2, 3, 4, sí. 4 números y ahora pude generar 1, 2, 3, 4. Mismo número. Quiere decir que en algún lado no estoy eligiendo bien ni el multiplicador, ni la cosa que le estoy sumando, porque de todas maneras solo puedo estar generando 4 números. Pero ¿estás más claro cómo usar el algoritmo módulo? Sí, sí, gracias. Para los que les guste Python, o programen en Python, el módulo, pues es básicamente, se usa ¿no? Ponen el número, sí, que sería igual a 31 porcentaje 4 y les da pues 1. No, porcentaje 10 les da 1. ¿Ok? A veces hay gente que le dice eso el algoritmo residuo, pero bueno, es módulo. ¿Bien? Ok, entonces vamos a seguir adelante. Ese sería el método congruencial multiplicativo lineal. Tiene un nombre muy rimbombante. Y les repito, como les decía, el número, ¿no? Los números que son útiles, pues son estos 16,000 y un número gigante. Y así sí tendríamos valores como mucho menos, con menos problemas, ¿ok? No tendríamos solo 4, podríamos generar muchísimos números, una secuencia casi infinita, porque tendríamos un montón de números aleatorios, enteros. Pero lo que nosotros generalmente vamos a necesitar será generar números pseudoaleatorios con, con distribución uniforme, ¿no? Y entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué otro método? Déjenme ver, creo que no lo puse acá. No lo puse por acá. Vamos a ver otro método. Que no lo puse acá, pero que existe. ¿Conocen algún otro método para generar números aleatorios con distribución uniforme? ¿Ninguna? Hay una que se utilizaba antes que era el método de los cuadrados en medio. Así, tal cual. Y básicamente, ¿en qué consiste este método? Consiste en, primero tomamos, como siempre, una semilla, ¿no? Vamos a ponerle que es nuestro X0. Esta semilla que, por ejemplo, puede ser el número de mi plaza. Necesitamos un número que tenga, pues, por lo menos
Cualquier número es válido. El número de mi placa es 241. ¿Ok? Y básicamente esto, si lo transformamos en un número entre 0 y 1, pues sería 0.0241. ¿Ok? ¿Y qué voy a hacer? Tomo este número y lo elevo al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y qué obtengo? Y me da un número que es 58,081. ¿Ok? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Entonces yo puedo decidir, tengo que tomar 4 dígitos en medio. Como tengo un número de dígitos impar, pues puedo tomar ya sea este número o este. Voy a optar por el de arriba. Entonces x1 sería 0.5808. ¿Y qué hago con este número? Pues tomo 5808 y lo elevo al cuadrado. Entonces 5808 lo elevo al cuadrado y obtengo un numerote. Ahora sí es 3373 2864. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Entonces, como tengo un número par de dígitos y necesito 4, elimino los dos primeros, los dos últimos. Y este sería mi siguiente número. Entonces, x2 sería 0.7328. ¿Cómo genera el siguiente número? Pues este lo elevamos al cuadrado. Este es sin punto, ¿no? Entonces tenemos 7328. Lo elevamos al cuadrado. Obtenemos 53699584. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos. Volvemos a hacer lo mismo. Adiós los dos primeros, adiós los dos últimos. Y mi siguiente número aleatorio sería 0.6995. Y así nos podemos seguir casi infinitamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que en realidad ustedes van a hacer? Y ya los conozco. Ustedes probablemente lo que van a hacer es, se van a ir a su Excel. Aquí vamos a abrir un nuevo Excel. Y lo que generalmente van a hacer, pues es tal cual, le ponen igual y Excel tiene una función que es aleatorio. Y cierran y les da un número aleatorio. ¿Cuál es la desventaja de generarlos en Excel? Que, que generalmente en Excel no podemos fijar la semilla. Entonces, bueno, es una ventaja y desventaja. Entonces, cada vez que ustedes escriben algo, el número aleatorio pues cambia. ¿Ok? ¿Cuál es la versión número 3? Teoría, la mayoría de ustedes ya tiene su RStudio. Aquí me está diciendo cuál de los dos. Voy a usar el 64. Que no. Déjenme ver. Entonces se pueden ir a RStudio. Déjenme, ahorita les comparto. Y este es bastante sencillo. Entonces, lo único que tienen que hacer es, si ustedes están usando una distribución uniforme, entonces lo único que tendrían que hacer es decirle cuántos quieren y tal.
Ok. Pues que generalmente en el estudio generalmente le decimos que los genere y ya. ¿Ok? Entonces, ponemos R de random, unif de uniforme y nos pide cuántos queremos. Entonces, no sé, queremos 10. Que el inicio sea, y ya por default nos los va a dar entre 0 y 1. Y aquí tenemos nuestros números uniformes. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo en RStudio? Que siempre podemos set seed, .seed, y decirle cuál queremos que sea nuestra, nuestra semilla. Entonces, por ejemplo, queremos una semilla de 0 y le volvemos a correr el run if y me da. Si repito, tengo que volver a fijar la semilla. Repito, y me va a dar la misma secuencia de números aleatorios, que muchas veces es lo que necesitamos, como les decía, para poder reproducir la secuencia. ¿Qué pasa si cambio el set seed? No sé, estamos .5, corro y me da otra secuencia de números aleatorios, ¿ok? Entonces, no, es que no me lo hace, creo que no me lo acepté 6.5. Creo que tiene que ser o 0.1, no sé si los fijo en 1. Me da otra secuencia de números aleatorios, pero siempre me da la misma. Entonces, como les decía, es importante que le digamos la semilla para que me genere el mismo número, secuencia de números aleatorios, y por tanto podamos reproducir toda la secuencia de números. ¿Ok? Es súper, 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 súper importante. Entonces, ¿qué es lo que sigue con esta parte de Monte Carlo? Básicamente tenemos nuestros números uniformes. ¿Ok? Pero lo que muchas veces nos interesa es, ¿qué hacemos con estos? ¿Cómo hacemos con estos números pseudoaleatorios para transformarlos en números, que de hecho es parte de lo que se hace en Monte Carlo? Necesitamos ahora números que tengan la distribución que nosotros necesitamos. Que esta distribución puede ser uniforme, Poisson, exponencial o la que sea. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer esa transformación. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el caso de distribuciones discretas como puede ser la de Poisson? Y básicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, generamos números uniformes entre 0 y 1 y luego encontramos las diferentes distribuciones. Ahorita se los explico gráficamente. ¿Ok? Porque de hecho, aquí está. Tenemos aquí, digamos, esto sería la ojiva de Poisson, ¿no? De la distribución de Poisson. Y del otro lado tenemos, pues, una ojiva siempre va de 0 a 1. Nosotros vamos a generar un número aleatorio uniforme entre 0 y 1. Entonces sería cualquier número pues, entre 0 y 1. Y nosotros podemos conocer estos, dónde están estos intervalos, porque básicamente pues este sería P0, lo perdí, P1, P3, etcétera, ¿no? La longitud de largo de este escalón. Entonces nosotros generamos el número aleatorio, lo que caería aquí, encontramos cuál es el escalón correspondiente y así podemos encontrar el número
con distribución de Poisson que nosotros necesitamos. ¿Ok? ¿Está un poquito más claro lo que estamos haciendo? O sea, encontramos estos intervalos donde vamos a encontrar sus números correspondientes, ¿no? Esta longitud, pues sería P0, P1. Nosotros generamos, y si cae en algunos intervalos, ya sabemos que el número correspondiente pues sería este. Y a este método se le llama el método de la transformada inversa. Y en el caso de las, digamos, distribuciones discretas, pues es como por escalones. En el caso de la distribución exponencial es un poquito más sencillo. Y en el caso de la distribución normal, pues tenemos que usar otras herramientas. ¿Ok? Pero básicamente eso se refiere. Generamos un número aleatorio uniforme y luego encontramos su valor correspondiente en la probabilidad. Pero creo que en este caso lo más fácil es que hagamos un ejemplo. Vamos a ver qué sigue. Ok, bien. Entonces vamos a... Todo este sirve para la de Poisson, ¿no? Recordemos que sería la probabilidad de Poisson, la distribución de Poisson. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ok? Bien. Vámonos de regreso a la pizarra. Y ¿será mejor la pizarra? Sí. Vamos a suponer que los números que necesitamos generar tienen una lambda de 3. Entonces nosotros podemos generar, pues necesitamos todas nuestras probabilidades para poder fijar los intervalos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos P0 es... ¿cómo era? Déjenme encender acá. Entonces, E a la menos lambda, y la lambda es 3. E a la menos 3 por 3 a la 0, entre 0 factorial, y pues esto ya sabemos que 0 factorial, pues es 1. Entonces, nuestro primer sería 0.049787. P1 sería igual, tenemos E a la menos 3 por 3 a la 1 entre 1 factorial. Entonces tenemos punto 149361. Probabilidad de que sea 2. Sería entre 2 factorial. Y es 0.22404. 2 con 3. Sería al cubo entre 3 factorial. 0.22442.
probabilidad que tengamos 4. Es 164, no, es 168, 0313. Probabilidad de que haya 5. Cero punto 0819 y voy a calcular uno más. Si ustedes se dan cuenta, estos intervalos cada vez son más pequeños. Entonces no necesitamos calcular todos. ¿Ok? Solamente hasta algo razonable. 50, 400. Bien. Entonces aquí ya tenemos todas las probabilidades con una lambda de 3. Entonces, básicamente, si el número, necesitamos como fijar los intervalos. Entonces, si el número aleatorio está entre 0 y punto 0.49787, pues voy a obtener un 0. Ok, si está entre punto 0.49787 y la longitud de este intervalo, ¿no? Sería 0.49787 más punto 149361. Entonces, que sería 0.199148. Entonces voy a obtener un 1. Si está entre punto 199148 y la longitud del intervalo, que es la probabilidad de 2, sería 0.42319. Pues voy a obtener un 2. Lo 3.42319 y punto 22.442. Y sería punto 647232. Pues voy a obtener un 3. 2647232 y 1680313, que es punto 8152633. Voy a obtener un 4 de punto 8152633 y más punto 100819 es 91.60823. Voy a obtener un 5. Y entre punto 9160823 y 050409 punto 9664913. Voy a obtener un 6. Y 0.9664913 a 1 voy a obtener un 7. ¿Ok? ¿Esto lo podemos programar en Excel? Sí. Sí podemos, y puede ser un poco un dolor en el trasero. Pero bueno, ¿cómo lo haríamos si lo programáramos en Excel? Vamos para allá. Ok, entonces tenemos aquí sabemos que es un del Poisson. Es un poquito más grande. A ver si lo están viendo, creo que no. Acá. Ok. Son menos lambda de 3. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a poner la tabla de intervalos. Entonces tenemos n y la probabilidad de n.
Entonces aquí tenemos 0. Y pues aquí ponemos el de Poisson, ¿no? Entonces aquí tenemos la X. Y la media. El acumulado. Ah, no sé cómo hacerlo por acá, la verdad. Entonces solo ponemos Poisson. No, pero ¿por qué me pide el acumulado? Mejor lo ponemos a mano. Entonces, exponencial. La menos esto. Por esto. Elevado a la esto. Aquí tengo un corchete de más. Todo esto entre factorial de esto. Vamos a fijar, las que tenemos que fijar son esta y creo que es todo. Entonces copiamos y pegamos por acá. Y entonces podemos generar nuestros intervalos. Sería de 0 a 0 más esto. Y aquí tenemos este. Y el intervalo, la parte de arriba sería esto más la longitud del intervalo. El siguiente intervalo sería esto. Empieza aquí y termina en este más la longitud. Aquí tenemos la parte alta. Esto más la longitud del intervalo. Empieza donde se acaba el anterior y termina donde empieza más la longitud del intervalo. Y esto podemos pegarlo por acá. Y aquí, como ya tendríamos 1%, lo voy a poner 1. Ya tenemos nuestros intervalos para generar los números aleatorios. ¿Ok? Profesora, Sí. ¿puede poner rápido la ecuación, por favor? ¿Cuál ecuación de todas, Iván? La de los intervalos cuando es pn. Ok. Aquí el intervalo empieza en 0 y termina en lo que empezó más la longitud del intervalo. Ah, no, pero básicamente la que decía Mario es Otra, la P6. esta. Ah, Esta es la distribución de Poisson. Ok, pero mejor la puse a mano porque no sé, nunca he usado la función aquí en Excel y cuando la uso me pide un acumulado y como que no sé a qué se refiere. Bien. Entonces aquí tenemos ya nuestros intervalos. Bien. Sí, Entonces, gracias. ahora necesitaríamos generar pues unos números aleatorios, ¿no? Aleatorio. Igual a aleatorio, abro y cierro y me da un número aleatorio. Pero yo les había dicho que esto si escribo algo me lo va a cambiar. Número Poisson. Entonces el chiste es, tenemos nuestros números aleatorios y lo que nosotros queremos es que nos devuelva un número con distribución de Poisson, pero que la hayamos generado de manera aleatoria. ¿Ok? Aquí si lo muevo me lo va a estar cambiando. Entonces para que un poco nada más con la intención de que vean y lo puedan comprobar, lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo especial, copiando solo los números. Y ya sabemos que son aleatorios. Bien, entonces ahora
necesitamos de este lado, pues ponerle las órdenes para que nos dé el número aleatorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un condicional, anidado dentro de otro condicional, anidado dentro de otro condicional. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si, vamos a empezar por abajo, ¿no? Si este es menor, voy a poner menor o igual al intervalo mayor, entonces dame 0. ¿Ok? Si no, entonces tengo que verificar si está dentro del segundo, ¿no? Si este valor es menor o igual a cuál, pues al siguiente intervalo, pues que me tiene que dar 1. Si no, eso sí puede ser, lo voy a quitar de aquí. Que no me dé a 6, que me dé 0. Si no, entonces tengo que verificar el siguiente. ¿Ok? Si este valor es menor o igual al siguiente límite, entonces me tiene que dar 2. Y si no, pues tengo que verificar. Si este valor es menor o igual al que sigue, que me dé un 3. Y si no, no sé si este valor es menor o igual al que sigue, pues que me dé un 4. Y si no, si este valor es menor o igual a este, dame un 5. Y si no, si este valor es menor o igual a este, pues dame un 6. Y ¿saben qué? Voy a parar por acá. Y si no, dame un 7. Y cerremos 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y tenemos que fijar algunas cosas, algunas celdas para que, para que la podamos copiar. ¿Ok? Entonces la que tenemos que copiar son todas las que tienen un E enfrente, que sería esta, esta, este, de acá y este de acá. ¿Ok? Y lo podemos copiar y pegar. Entonces vamos a verificar si nos dio lo que nos tenía que dar. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces tenemos aquí que está a .6174. Si lo buscamos, está justamente en este intervalo. Entonces sí me dio un 3. .8558, si lo buscamos, está en este intervalo. Y sí me dio un 5. .7695 está en este intervalo. Y me dio un 4. Entonces parece ser que funciona. ¿Sí? Pero como ustedes se dieron cuenta, esto es solo con 3. ¿Qué pasaría con si tengo lambdas mucho más grandes? Pues voy a empezar a tener problemas, ¿cierto? Porque tendría como 30 cosas anidadas una dentro de la otra. Y aunque es posible, honestamente, yo no lo haría. Así como que demasiados condicionales, ay, me equivoqué. Y entonces, ¿qué hacemos el resto de la gente? Bueno, ¿qué hacemos algunas otras personas? Pues recurrimos a RStudio. Ja, ja, ja. Entonces, ¿qué hacemos? La ventaja es que podemos distribuir directamente, podemos pedirle directamente que nos dé números aleatorios con la distribución de Poisson. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a ver si estoy compartiendo la pantalla correctamente. Sí. Básicamente le ponemos RPois, ¿no? De Poisson, R de random, RPois. Abrimos y lo que necesito decirle es cuántos necesito. Y luego decirle mi lambda. Entonces, 3.
Y tan tan. Si lo vuelvo a correr, me da una secuencia diferente. ¿Por qué? Porque no he fijado la semilla. Entonces, recuerden que siempre tenemos que fijar la semilla. Set 0 y luego R voice. Y ya tengo una secuencia. ¿De acuerdo? Igual de aleatoria que la anterior, pero con mucho menos trabajo. Y sobre todo es útil cuando tenemos lambdas grandes, ¿no? Por ejemplo, en lugar de tener 3, no sé, si tengo un lambda de 40, entonces lo puedo generar sin tener que hacer los 40 condicionales anidados. Si tenemos lambdas pequeñas, digamos no más de 5, podemos hacerlo directo en Excel. Si tenemos lambdas grandes, yo les recomiendo que mejor lo hagan por acá. Bien. Igual, sigamos la semilla y generamos nuestra secuencia de números aleatorios. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Solo una pregunta. Dime, Iván. Bueno, yo he tratado de... Bueno, ya instalé RStudio, pero me dice Ajá. que tengo que instalar R. Ya, digamos, Así es. ya me metí ¿Sí? y solo me aparece la del ITAM, pero no sé de ahí qué más hacer porque, o sea, Ok, vienen varias líneas y ahí se... bien. Bueno, Si quieren, vemos eso. A ver, déjenme abrir el navegador. Ok, déjenme abrir el Firefox. Ahorita les muestro cómo hacerlo. Sí, tienen que instalarse primero R. Eso es verdad. Entonces, tienen aquí su navegador. Ponen R, así tal cual, y les va a decir, les va a mandar aquí a la página de R Project. ¿Ok? Aquí está. Y en R Project, ustedes lo que tienen que buscar es miren, hay una versión nueva. O sea, la acaban de sacar, pero no la hagan. Quédense con la 4.1.3. ¿Ok? Porque como aquí bien dice, todavía está en sección beta y no les conviene. Entonces, aquí arriba dice Download R. Entonces, se van para acá, le pican aquí. Y aquí les va a salir un montón de los servidores de donde se lo pueden descargar. Ok, pueden usar, aquí lo que siempre se recomienda es que usen la más cercana a ustedes. Entonces pueden usar la 0, el cloud, la de la nube, o pueden irse a México y en México generalmente hay 2. Ah, no, ya solo hay uno. ¡Sas! Antes teníamos otro servidor que estaba el de, ¿cómo se llama? El del colegio de posgraduados, pero lo que a mí sí me pasó es que una vez traté de descargarme de ahí las cosas, pero ay no, los del ITAM no. Y estaban equivocados, entonces al parecer ya no. Vámonos al del ITAM, que tendría que ser igual. Y aquí en el servidor del ITAM le dicen que tienen que descargar, les dan como que los ejecutables que están acá. Entonces ustedes tienen que elegir el que es adecuado para su máquina. Entonces en este caso, mi máquina es Windows, ¿no? Si ustedes tienen Mac o Linux, que creo que nadie de ustedes usa Linux, pues se descargan el adecuado. Entonces yo me voy a descargar el R de Windows, que además, y aquí, generalmente si no lo han hecho, pues tendrá que ser por primera vez. Entonces, le pican acá, en base, y los manda para acá, y le dice descargar. Y de una vez voy a aprovechar porque probablemente voy a tener que actualizarlo y lo ponemos por acá, lo guardan. Es un archivo bastante grande, si se fijan, son 86 megas. Entonces esperan, aquí está tardando pues porque ya muchas cosas, ¿no? El Zoom, seguramente por ahí hay alguien más conectado en otro Zoom. Y una vez que termine, pues lo corren como cualquier ejecutable. ¿Ok? Y tan. profesora, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda?
Era lo mismo, profesora. Lo mismo, Brandon. Sí, discúlpenme, Sí. creo que no se los aclaré, pero es así de sencillo, ¿ok? No le tengan tanto miedo. Lo que sí puede pasar es que a veces no saben qué descargarse, ¿cierto? Porque Sí, eso tienen, pasó. como es un software libre, hay como muchas versiones. De hecho, están todas las versiones anteriores. Déjenme ver cuál versión tengo yo. Yo tengo la 4.1.2 de noviembre del año pasado, entonces yo creo que ya es momento de que la actualice. Y como está construido de manera colectiva, pues salen muchos, ¿no? Y relativamente rápido. Además, como la gente todavía, algunos todavía están en casa, pues aunque tengan trabajo, pues ahí están. Tienen tiempo para hacer otras cosas, ¿ok? Pero sí tienen que descargarse R ahí para que corra RStudio, porque de hecho corre sobre R. Bien, ¿alguna otra duda? Pero una vez descargado R, ¿descargamos RStudio? Instalan R y luego descargan RStudio y lo corren. La cosa es que RStudio pues es mucho más fácil. No, luego también hay unas soluciones un poco más, ¿qué será? Un poco más sofisticadas que se instalan Python y lo corren en Python, pero creo que lo corren en R es un poco más amigable tal vez, de primera entrada. Bueno, ya se descargó Doctora, y sí, ¿puede poner rápido solo su pantalla de RStudio? Es que bueno, ya se descargó el mío solo para ver si jala. claro que sí. Mi pantalla de RStudio, acá está. Y le voy a poner para abajo para que vean cómo se... Aquí está cómo se generan los números. Bueno, lo que tienen que fijarse, aquí está el cómo fijan la semilla. ¿Ok? Set seed. Estos son los números aleatorios uniformes. Y acá tenemos los números de Poisson. R-Poise. ¿Ok? Entonces el R-Poise es para números random Poisson. El primer número, el primer parámetro les va a dar cuántos números, el segundo es la lambda. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, sí, podemos aclarar lo del R. Vamos a seguir adelante otro poquito. Tampoco. Tenemos aquí ya la transformada que ya la hicimos, ¿no? Cómo hacerlo que en Excel y ya vimos que era mucho más fácil si lo hacemos con R. Mucho más fácil. Pero pues bueno, tienen que saber hacerlo de las dos maneras. No siempre va a tener R a la mano o a veces tienen que hacerlo con otros lados. Y ya lo saben. El método para generar números con distribución normal. Existe una cosa que se llama el método Box-Müller-Gauss, que básicamente también es un número numérico, un método numérico para generar números aleatorios con distribución normal. Pero en este caso necesitamos generar dos secuencias de números aleatorios entre 0 y 2pi. ¿Ok? Y tenemos que generar una secuencia entre 0 y 2pi y una números aleatorios entre 0 y 1. Y con esta tenemos que generar un parámetro que se llama b. Por ejemplo, conocemos la sigma y conocemos la media. Y después, básicamente usamos estas dos, cualquiera de las dos, y generamos números de distribución normal. Es bastante sencillo, de hecho. Y porque podríamos utilizar el método de la transformada inversa para el caso de números con distribución normal, pero es mucho más fácil si lo hacemos por acá. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo con el método de Box-Müller-Gauss, que creo que es mucho más fácil para entenderlo así. ¿Ok? Entonces vamos con el Excel que teníamos. Aquí vamos a poner método Box-Müller-Gauss. Entonces vamos a suponer que queremos algo con media de 100 y de desviación
estándar de 20. O sea, es como la inteligencia, ¿no? Los coeficiente intelectual. Entonces, primero generamos un número aleatorio uniforme, ¿no? Luego generamos número aleatorio 0 y 2pi. Luego generamos un segundo número aleatorio uniforme. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo así, aleatorio, abrimos, cerramos. No copiamos y pegamos. Hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Bien, y luego lo convertimos en número aleatorio entre 0 y 2pi. Entonces sería igual a multiplicar este por 2 por pi. En el caso de Excel es pi abro y cierro. ¿Ok? Entonces tenemos un número entre 0 y 2pi. Creo que hay alguna manera de hacerlo directo, pero aleatorio. A ver, aquí está aleatorio entre. Ah, sí. Podemos hacerlo también aleatorio entre. Vamos a probarlo. Que así puede funcionar mejor. Aleatorio punto entre 0 y el otro es 2 por pi. Veremos si cerramos. Pero creo que me da números enteros. Sí. Entonces no me conviene. Me conviene más lo que hicimos al principio, que sería este por 2 por. Ok, entonces tenemos aquí nuestros números entre 0 y 2pi. Luego generamos una secuencia, segunda secuencia de números aleatorios. Aleatorio, abro y cierro. Copio y pego por acá. Y entonces, ya que tenemos nuestras dos secuencias, una entre 0 y 2pi, entonces necesito generar un número, ¿no? Que se llama b. B, que básicamente es sigma multiplicado por la raíz cuadrada menos el logaritmo natural de c. Y c es nuestra secuencia de números. Aquí tenemos este que sería c. Entonces, b sería nuestra desviación estándar multiplicada por la raíz de menos el logaritmo natural de c. Esta, del número aleatorio uniforme entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, menos la raíz por sigma. Y para poderlo copiar, fijamos B4. Copiamos y pegamos por acá. Ok. Y luego ya generamos nuestro número con B seno de A más la media. O B seno de coseno de A por la media. Entonces aquí vamos a ponerlo. Este número aleatorio entre 0 y 2pi se llama A. ¿Ok? Entonces, número aleatorio normal sería B. Vamos a usar el seno de A más la media. Ok. Y copiamos. Bueno, nos falta fijar la media que es B3. Y copiamos y pegamos.
Y los números que obtenemos tienen una distribución normal, ¿ok? Pero tienen cierto grado de aleatoriedad. Muy bien. Entonces, ¿y cómo le hacemos con R o RStudio? Voy a regresar al RStudio. Ya saben que siempre es un poquito más fácil. Entonces, sí, de la misma manera, igual que siempre, ponemos nuestra set seed. Voy a poner 0. Y para el caso de números uniformes, R, norm. Y primero es cuántos necesitamos, 10. La media, vamos a poner 100. Y la desviación estándar de 20. Y aquí tenemos nuestra secuencia de números aleatorios. Bien, puede usar cualquiera de las dos son útiles. Digamos que el único lata que si lo copian aquí y lo usan del otro lado es que los tendrían que copiar y pegar. Y eso a veces puede ser un poco, un pain in the ass. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda del método de Box-Miller-Gauss? ¿Ninguna? Ok. Creo que no. Bueno, muy bien, Brad. Voy a detener la grabación.